Esto es un Hygge Podcast para hablar de prácticas sencillas y orgánicas basadas en la felicidad que dan las pequeñas cosas de la vida. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Prácticas Hygge. Y seguimos con la segunda temporada conversando sobre las meditaciones y el arte de meditar. Bueno, fíjense que hemos llegado a esta parte inspiradora donde hablo, vamos a decir así, de las últimas meditaciones que he conseguido para compartir con ustedes. Y quiero conversar entonces sobre la meditación cristiana. Fíjense que en las tradiciones orientales hindú, budista, taoísta, la meditación se practica generalmente con el objetivo de trascender la mente y, alcanzar el tema de la iluminación, ¿no? En la tradición cristiana, el objetivo de las prácticas contemplativas es la purificación moral, una comprensión más profunda de la Biblia y un conocimiento más cercano de Cristo, hablando de meditaciones cristianas. La lección divina en Occidente y el hesychasmo en Oriente. El hesychasmo implica la repetición de una oración, mientras que la lección divina utiliza la lectura de varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Fíjense, aquí quiero conversarles sobre algunas formas de la práctica contemplativa cristiana. Está la oración contemplativa. Esto generalmente implica la repetición silenciosa y devota de palabras o frases sagradas. Por ejemplo, la oración litúrgica Kyrie eleison, que significa Señor, ten piedad, o la sagrada palabra aramea Maranatha, que se traduce como Ven, Señor, al igual que en la meditación, es como un mantra. La repetición de la oración se interrumpe con la respiración. En la oración Kyrie eleison se repite suavemente Kyrie al inhalar y eleison al exhalar. También tenemos que está la lectura contemplativa, y esto se trata de reflexionar profundamente sobre las enseñanzas de la Biblia. Y tenemos este tipo de meditación silenciosa, que generalmente está precedida por una lectura contemplativa y permite concentrar la mente, el corazón o el alma, como lo quieran llamar, en la presencia de Dios. Entonces, esto también se hace a través de una oración silenciosa y prácticamente este tipo de oración silenciosa, pues lo puede hacer cada uno en casa y se practica en monasterios. Fíjense que la oración de reflexión es una forma de oración silenciosa que recientemente ha sido teorizada por la Orden Carmelita, donde se practica durante 2 horas al día. Esta oración se presenta como un tiempo dedicado a despertar a la presencia de Dios en el corazón del practicante. Es decir, un diálogo, vamos a decir así, amoroso con Cristo, con Dios, y todo esto para llegar a la contemplación divina y dejarse transformar por Dios. Entonces, este tipo de meditaciones cristianas están destinadas a los seguidores de la religión, por supuesto,
y a menudo también es parte de los hábitos de las personas practicantes. Hay un ejercicio y está pues el ejercicio de la oración del corazón. Esta es una oración silenciosa en la que se puede experimentar la presencia de Dios en el interior y se basa en 4 principios fundamentales: la concentración en el corazón, la concentración en la respiración, sinceridad, entrega, emoción, invocación de Jesucristo, y se elige una palabra sagrada que lo conecte con el centro del corazón, ¿no? Por ejemplo, Creador o Padre, Salvador, Jesús, Dios. Entonces, cuando se comienza este tipo de práctica o este tipo de meditación, la persona se sienta en silencio y empieza a repetir esta palabra sagrada, ¿no? Desde su corazón. Entonces, se puede luego reflexionar en calma y pensar que Dios está ahí, en esa persona, ¿no? En el silencio. Entonces también hay una concentración en la respiración y muchas personas pues también utilizan la oración del Padre Nuestro. A mi parecer también, yo creo que la lectura del rosario, cuando se lee el rosario y se hace de manera introspectiva, que puede ser grupal o puede ser personal, puede ser un tipo de meditación, ¿no? En este caso, de este tipo de meditación cristiana. Fíjense, queridos oyentes, que independientemente igual de la religión, yo creo que aquí lo importante es tomar en cuenta el acto en sí de la práctica, que es, como ya lo he venido repitiendo, la postura, una postura correcta. Bueno, por lo general, cuando la gente recita la oración o la dice en voz alta o en silencio, hay una cierta postura corporal, estamos sentados o arrodillados o hasta acostados, ¿no? Sobre una cama. Entonces, el rosario también es un tipo de meditación cristiana, leer el rosario, ¿no? Y lo que también quería comentar es que al hacer este tipo de prácticas o de contemplaciones divinas, entonces hay un acto de presencia profunda, ¿verdad? Porque estamos presentes, la persona está presente y aparte de eso, la concentración y la respiración siempre van a formar parte del acto en sí de meditar. Dicho esto, quiero pasar entonces a la meditación islámica. La meditación tiene una larga historia con el Islam también. Fíjense que antes de que el profeta recibiera la primera revelación, pasó horas meditando en la montaña Noor. Sabía que la sociedad en la Meca estaba en problemas, así que utilizó la soledad y el silencio para entender lo que sucedía a su alrededor. En particular, el sufismo siempre ha incluido prácticas meditativas. La oración de concentración en Dios en el Islam, conocida como dhikr, se interpreta en varias técnicas meditativas del sufismo o de la mística islámica. Entonces, esto se convirtió en uno de los elementos esenciales del sufismo en los siglos XI y XII. A partir del siglo XII, la práctica del sufismo incluye técnicas específicas de meditación que involucran ejercicios de respiración y la repetición de palabras sagradas. Al igual que las tradiciones orientales, el sufismo afirma que para el no iniciado, el mundo material es todo lo que existe. El objetivo de la meditación sufí es la unidad con la máxima realidad.
La característica definitoria de la meditación sufi, también llamada Muraqaba o Rabita Sharif, es la presencia de un mentor, un shaikh, que juega un papel central en el proceso espiritual del buscador meditativo. El shaikh es el puente entre la realidad de este mundo y la presencia divina. La relación entre ambos es una relación de amor llamada Sobat. Y para aclarar términos, ¿verdad? ¿Qué es el sufismo? Bueno, el sufismo, por decirlo así, es la dimensión espiritual del Islam. Sin embargo, no todos los musulmanes están de acuerdo con esto y consideran que el sufismo es una innovación contraproducente, reprobable, ¿verdad? Y esto que no tiene ningún fundamento. Entonces, lo que sí sabemos es que la historia del sufismo se remonta a la misma época del profeta Muhammad. Y bueno, con el paso del tiempo ha ido evolucionando, se ha diversificado de diferentes formas y puede ser a veces un poco confuso hablar del sufismo. Y como comenté desde un principio, entonces el sufismo tiene que ver también con ese camino espiritual, donde también se comparten principios e inclusión de altos y generosos valores humanos, incluyendo pues todos esos atributos divinos. Entonces, este tipo de meditación, vamos a llamar así meditación islámica, está destinada a todas esas personas que de una o cierta manera tienen alguna conexión con la religión musulmana, porque a menudo es utilizada por musulmanes practicantes. Quiero terminar y culminar entonces con la meditación guiada. La meditación guiada es un fenómeno moderno, es, vamos a decir, una forma sencilla de comenzar una meditación o el arte de meditar. De hecho, la práctica de la meditación requiere un cierto grado de determinación y fuerza de voluntad y tiempo, ¿no? Sacar el tiempo para hacerlo. Y hoy en día hay muchísimas distracciones por todas partes, ¿no? Y también a veces falta la fuerza de voluntad. En este contexto, la meditación guiada puede ser una muy buena entrada a la práctica meditativa. Sin embargo, en un segundo paso, es recomendable probar la meditación sin apoyo de audio, ¿no? Para alcanzar un nivel de conciencia que esté más cerca de nuestro verdadero ser, sin estar escuchando a una persona que nos esté diciendo cómo hacerlo, ¿verdad? Que esa es la idea. Bueno, de hecho, las meditaciones guiadas a menudo se utilizan como un medio para desarrollar algo muy específico. Puede ser una mejor salud, mejorar el rendimiento, alcanzar un objetivo específico. Sin embargo, la esencia de la meditación, queridos oyentes, es que no tiene un objetivo. Los beneficios de la meditación son una consecuencia de la práctica regular, pero si se llega a convertir en un objetivo a alcanzar, el propio concepto de meditación, entonces lo podemos cuestionar. Realmente la idea es la trascendencia de la mente a la conexión con esa conciencia, con nuestra pura conciencia. Por lo tanto, cuando hablamos de meditación guiada, a veces es simplemente, vamos a decirlo así, una relajación guiada. Es un buen entrenamiento, claro que sí, para la práctica de la meditación,
Y lo bueno de esto también es que podemos encontrar muchísimas meditaciones guiadas que están disponibles en línea y las podemos escuchar a través de nuestras aplicaciones móviles. Hay diferentes tipos de meditaciones guiadas. Em, las meditaciones convencionales en este tipo son las de audio, ¿ok? La voz de la persona está simplemente allí para ilustrar, para guiar el camino y inducirnos a esa atención, a entrar a esos estados de atención. Y también hay muchas meditaciones guiadas que se concentran en el escaneo corporal. Este es un apoyo para la práctica de la atención plena en el cuerpo. Entonces, a través de estos audios o grabaciones, nos invitan a concentrarnos en una parte específica de nuestro cuerpo, a tomar conciencia de posibles tensiones. Y para mí es muy importante en el escaneo corporal percibir dónde tenemos estrés o dónde tenemos algún dolor, en qué parte específica del cuerpo tenemos algún dolor. Entonces, esto lo podemos hacer sentados, acostados, en una posición cómoda. Un escaneo corporal completo puede ser bastante largo, ¿no? Esto puede durar hasta 45 minutos. Pero también vemos que hay versiones más cortas, hay versiones comprimidas que también pueden ser muy efectivas. Entonces aquí el punto está en también buscar hasta conseguir ese tipo de meditación que nos guste, que resuene con nosotros. Yo recuerdo que a mi mamá, por ejemplo, le encantaban las meditaciones guiadas y le costaba conseguir una que en realidad le gustara, por la voz, por el sonido. No sé, a veces quieres escuchar una voz femenina, a veces no, a veces masculina, ¿no? Depende. Entonces hay que buscar hasta conseguir lo que queremos. También tenemos que en este tipo de meditaciones guiadas hay meditaciones de ondas o de sonido. Hay muchos tipos de meditación que implican el uso de sonidos para influir en la actividad de las ondas cerebrales. Estas meditaciones con esta música, con estos sonidos, pueden muchas veces comenzar con instrucciones verbales, pero a menudo consisten en música y sonidos relajantes. Estos sonidos, también llamados sonidos isócronos y ritmos binaurales, generan ondas alfa en el cerebro que se asocian con etapas iniciales de meditación y facilitan el acceso a otros niveles de conciencia. Hay también meditaciones que incluyen la visualización guiada. Y esta práctica consiste en dirigir la atención hacia una imagen o una serie de imágenes que son sugeridas a través de una grabación de audio. Una sesión de visualización guiada también puede ser realizada personalmente por un profesional y la visualización es muy efectiva para reducir el estrés y aumentar la relajación general. También tenemos meditaciones guiadas enfocadas en la relajación progresiva. En esta técnica, que está estrechamente relacionada con la meditación, se monitorea la tensión en un músculo o área del cuerpo específico y comienza aumentando intencionalmente la tensión en esta área y luego se libera. Entonces, la persona nota un contraste notable en la sensación entre tensión y relajación. Esto puede hacerse en forma de un escaneo corporal completo. Tenemos también las afirmaciones positivas. Esta práctica utiliza afirmaciones para integrar una nueva forma de pensar en la mente. Entonces,
nos relajamos, la idea es ser mucho más receptivos cuando estamos relajados, de modo que esos mensajes, esas afirmaciones se integren mejor en nuestro cerebro. Durante esta relajación, se repiten las afirmaciones positivas relacionadas con un área específica, como por ejemplo la salud, la concentración, el estado de ánimo, confianza en uno mismo y se conjugan en presente, como si el resultado deseado ya lo hemos alcanzado. Por último, está también la hipnosis. Algunos consideran la hipnosis como una forma de meditación guiada. Esto implica ya sea escuchar una grabación de audio o estar con un profesional en la materia, y se trata de entrar en un estado de profunda relajación. Entonces, mientras más relajado está el cuerpo, más receptivo está a las sugerencias y a las ondas cerebrales. Estas se ralentizan y entonces se entra en ese estado de hipnosis. Esto, el hipnoterapeuta en este caso guiará la sesión de manera que se mejore un aspecto específico en el pensamiento o en las creencias de la persona que está siendo hipnotizada. Entonces, fíjense que se siente, o yo por lo menos siento que la meditación, por así decirlo, una meditación tradicional, es difícil de encasillar, ¿no? O definir, porque no sabemos exactamente por dónde empezar. Entonces, cuando comenzamos, que es lo más común con las meditaciones guiadas, esto puede ser un punto de partida para la práctica meditativa. Muchas personas disfrutan de la meditación guiada porque no quieren asociar su práctica con ningún tipo de dogma religioso, ¿no? Entonces, las meditaciones guiadas son súper valiosas porque señalan una técnica adecuada en función del objetivo personal. Si, por ejemplo, buscamos un beneficio específico, como mejorar la autoestima en niños, o lidiar con un trauma, o liberar tensiones corporales, todo esto lo podemos encontrar en meditaciones guiadas que se adapten a nuestro objetivo. Bueno, pues hasta aquí entonces llego con este último episodio comentando los tipos de meditaciones a modo de inspiración. Y bueno, queridos oyentes, muchas gracias por haber escuchado. Si tienen algún comentario, si quieren dar alguna idea con respecto al tema de las meditaciones, entonces, bueno, totalmente receptiva estoy a comentarios, comentarios constructivos, por supuesto. Y bueno, será hasta un próximo episodio. Muchas gracias por escuchar y bueno, a meditar. Si esto resuena con ustedes, entonces adelante, porque tiene muchos beneficios. Adiós.